Pues vamos a la lectura en Lucas, el capítulo 8. Vamos a leer desde los versículos del 40 al 48. Dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. La angustia de este hombre. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder. Di conmigo: ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Esa mujer, postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vamos conmigo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Me gusta esta historia. Me gusta esta historia porque en esta historia vemos que no solo no hay nada imposible para Dios, y además de esto vemos que siempre, siempre, siempre hay esperanza. No sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás enfrentando, no sé a qué te estás enfrentando en la vida hoy, pero quiero decirte que hay esperanza para ti. Quiero decirte que Dios siempre tiene la última palabra y Él nos va a enseñar cómo hacer para tomar lo que Cristo ya nos entregó. Amén. Tú y yo vamos a aprender hoy cómo tomar nuestro milagro. 12 años de aflicción, 12 largos años de angustia, de dolor. Esta mujer estaba enferma y buscando su sanidad, buscando la solución a su problema. Dice la Biblia que gastó absolutamente todo el dinero que tenía. El problema de ella no era solamente la enfermedad, pues dice que tenía flujo de sangre. En la ley, una persona con flujo de sangre era alguien considerado inmundo. Nadie lo podía tocar. Porque la persona que tocara a una mujer así quedaba contaminada. Entonces tenía que hacer un proceso después, tenía que realizar un proceso de limpieza si esa persona que había tocado a un inmundo quería participar en alguna celebración religiosa. Dime quién iba a querer estar con una mujer así. Nadie iba a querer tocarla. Nadie iba a querer acercarse a ella. Era una rechazada. Seguramente, o tal vez el problema más grande no estaba en su enfermedad, estaba en su alma, por el rechazo, por los años que esta mujer vivió sin un abrazo. Había agotado todo el dinero, ya no solamente estaba enferma, estaba arruinada, estaba sola, estaba desolada. Alguien podría decir: no había esperanza. Pero su única esperanza era Jesús. Y tal vez para ti hoy piensas: mi única esperanza también es Jesús. Cuando alguien está enfrentando una enfermedad terminal y ha corrido de médico en médico y lo ha gastado todo,
Hay personas aquí que me habéis compartido que cuando vivíais sin Jesús, en vuestro desespero, habéis corrido a brujos, a hechiceros, lo habéis gastado todo. Cuando una persona enfrenta un problema que no se puede solucionar, su única esperanza es Jesús. Cuando alguien ha quedado solo, pues su esposo o su esposa ha abandonado el hogar y te ha dejado con hijos y te ha dejado ahí botado sin dinero, tu única esperanza es Jesús. Hay muchas situaciones en esta vida que nosotros enfrentamos en la que nuestra única esperanza es Jesús. ¿Cuántas personas habrá ahí fuera que piensan que ya no hay esperanza porque no le conocen? Pero gracias que nosotros conocemos al Rey de Reyes, aquel que puede solucionar cualquier problema, aquel que dice que habrá algo difícil para mí, aquel que se ha llevado la enfermedad, aquel que se ha llevado tu dolor, aquel que se ha llevado la ruina. Gracias que Dios está por nosotros, amén. ¿Quién contra nosotros? Por eso la semana pasada os decía que el Señor dice, mira, en el mundo tendréis aflicción. Pero añade, yo he vencido al mundo. Jesucristo en esa cruz venció cualquier aflicción que ha venido contra ti. Dime qué estás enfrentando. Una enfermedad. Tal vez una enfermedad que los médicos no han sabido detectar o no te han sabido curar. No importa. Jesús sobre esa enfermedad decretó, yo he vencido esa enfermedad y te he traído sanidad. ¿Qué estás enfrentando? La ruina, tal vez por tus pecados, has hecho las cosas mal. En el pasado sembraste mal y a día de hoy estás cosechando ruina y destrucción en tu hogar. Pero no es para que te quedes ahí, porque Jesucristo te dijo, habrá aflicción, pero yo también vencí tu ruina. Por amor, te entregó bendición. ¿Qué estás enfrentando? No hay algo que tú puedas levantarme aquí y decir lo que yo estoy enfrentando. Jesús no lo puede vencer. Jesús venció la muerte para ti. Él resucitó al tercer día, amén. Y nosotros podemos tomar de Él lo que necesitamos. Párate a pensar un momento. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Dime qué necesitas. Tú tienes el derecho legal como hijo delante del Señor para acercarte a Jesús como aquella mujer se acercó, tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Dice que aquella mujer le tocó y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y dice la Biblia que Pedro y los que estaban con él le decían, ¿pero qué dices? Pedro habrá estado pensando, ¿pero qué dice el maestro? Todos aquí oprimiéndole y apretándole y de pronto dice que alguien le tocó. Maestro, todo el mundo te tocó. No, alguien me tocó de manera diferente. Y esa persona sacó poder de mí. Es muy diferente estar con Jesús, estar cerca de Jesús, que tocar a Jesús para sacar poder de Él. Lo repetimos muchas veces, pero como hay mucha gente que viene, siempre decimos que la unción es el poder de Dios. Cuando tú escuchas en este lugar la unción está sobre ti, la unción te va a tocar. La unción es el poder de Dios, es la presencia de Dios sobre una persona. Amén. Y ese poder sobre alguien tiene la virtud de transformar una vida, tiene la virtud de sanar, tiene la virtud de liberar. Cristo era el ungido, el poder estaba sobre él. Pero no todo el mundo sabía cómo sacar, cómo activar ese poder a favor de uno. Amén, ¿lo estamos entendiendo? Esta señora descubrió el secreto de cómo hacer para que ese poder que había fluyendo sobre el Hijo de Dios fuera activado
a favor de ella al punto de llevarse su milagro. Así que nuestra pregunta hoy es, ¿cómo hago? ¿A cuánto les gustaría saber cómo hago para activar ese poder a mi favor? Jesús está aquí. ¿Cuántos saben que Él está aquí? En la persona del Espíritu Santo, pero Él está en este lugar. Así que nuestra pregunta, pueblo, debería de ser, bueno, si Él está aquí, ¿cómo hago para activar ese poder a favor de mí? Así que vamos a ver en esta historia, porque esta historia nos enseña cómo esta mujer llegó a descubrir un secreto que hizo que el poder pueda fluir a nuestro favor. La historia, fijaros ahí, que no comienza con la señora esta, con la mujer del flujo de sangre. La historia comienza con un principal de la sinagoga, Jairo. Jairo estaba desesperado porque tenía a su hija muy mal. Dice la Biblia que esa niña se estaba muriendo. Jesús vino, toda la multitud estaba contenta y ahí entra en escena Jairo. Y él se tira a los pies de Jesús y comienza a rogarle. La mujer ni siquiera estaba en escena. Ni siquiera Jesús vio a la mujer, ni estaba pensando en la mujer. Pero el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y la mujer estaría pensando, este no piensa en mí, pero yo sí pienso en él. Yo estoy con un problema, estoy con una enfermedad que nadie ha podido sanar y este hombre que está delante de mí, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, tiene mi solución. No va a haber multitud, no va a haber obstáculo que me impida tomar lo que es mío. Lo primero que encontramos en esta historia es que esta mujer tenía determinación. Tú tienes que tener esa determinación. Cuando vienes sobre todo a la iglesia, ¿qué quieres? Hay un texto en el que Jesús le dijo a un hombre, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Dime, uno tiene que venir con determinación. Saber lo que quiere de Dios. Jesús quiere suplirte la necesidad. Cuando hacemos un llamado de sanidad, atiéndeme, iglesia, estás enfermo y hacemos un llamado de sanidad y te quedas en la silla viendo pasar la bendición. Ay, qué bueno, ¿a quién le tocará hoy la bendición? Eso no es determinación. Es que, pastora, el llamado no iba conmigo. Entonces yo me quedé gozándome de lo que Dios estaba haciendo con otras personas. Eso no es bíblico. Esta historia no iba con la mujer que tocó el borde del manto. Esta historia iba con Jairo. Jairo era la persona a la que Jesús estaba atendiendo, pero a esta mujer le importó bien poco. A ti no te tiene que importar si en el llamado Jesús está atendiendo otras vidas. Tú tienes que tener la determinación de decir, no me importa, aún me meta por detrás, pero yo me meto y tomo mi milagro. Eso es determinación, amén. Un pueblo determinado. Si Jesús atiende a otra persona, te va a querer atender también a ti. Y esta historia se cuenta en otro evangelio, se cuenta en 3 evangelios. Dice Mateo que esta mujer decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, voy a ser sana. Toda la multitud allí, Jesús atendiendo a Jairo y esta mujer con la afrenta sobre ella pensando, si solamente puedo llegar a tocarle, voy a ser sana. ¿Sabéis quién le dio esa convicción a su espíritu? El Espíritu de Dios. Él es el que le dio la convicción de acércate, toca al Maestro. Ese hombre es Cristo, el ungido, tócalo que vas a ser sana. Él es el que nos ayuda. El Espíritu de Dios es el que te da las estrategias. Pastora, sentí hacer un voto, como me decía Ana Bertoni. Sentí hacer un voto. ¿Quién le ayudó? El Espíritu de Dios. Pastora, he sentido hacer un ayuno. ¿De dónde te crees que viene la voz? No va a venir del infierno. El Espíritu de Dios. He sentido levantarme, pero me quedé sentado muy mal. El Espíritu de Dios es el que te impulsa y te empuja a la bendición.
Él va a poner ese empuje, pero tú tienes que tener en ti la determinación de obedecerle, de levantarte en un llamado, de hacer un ayuno, de hacer un voto. La determinación y el hacer y el obedecer lo pones tú. Decirme una cosa, ¿cuántas personas había allí? La Biblia dice que una multitud. ¿Creéis que esta mujer era la única necesitada? Bueno, Jairo y la mujer. ¿Creéis que eran los dos únicos necesitados? No, todas las personas necesitamos a Jesús. Si no es un área, es otra. Pero algo siempre cojea nuestra vida. El hijo que te salió rebelde y te está dando unos quebraderos de cabeza. La economía que no anda como debiera y te está dando unos quebraderos de cabeza. El hogar. Tal vez en el matrimonio hay un área en tu vida que no va del todo bien. Dime quién no necesita a Jesús. Todas esas personas que estaban en esa multitud necesitaban a Jesús. Jesús estaba allí para todos. Es más, dice que le apretaban y le oprimían, con lo que quiere decir que no fue esta mujer la única privilegiada que tocó a Jesús. Todos estaban tocando a Jesús. Todos le estaban oprimiendo. Pero ella le tocó de una manera diferente. Jesús detuvo todo para decir, alguien me ha tocado diferente. Porque he sentido que poder ha salido de mí. ¿Cuántos saben que Jesús está en este lugar? Él no está con un cuerpo, pues Jesucristo vino a la tierra y necesitó un cuerpo, pero ahora no lo necesita. Pero Él sigue estando en este lugar, aunque tus ojos no puedan ver el cuerpo de Jesús. Sí lo podemos sentir cuando tu piel queda completamente erizada. Eso es que Jesús está en este lugar en la persona del Espíritu Santo. Cuando tú tienes unas ganas tremendas de romper a llorar y no sabes lo que te pasa, a algunos le caen las lágrimas solas. Dime, ¿te pasa eso en el supermercado? ¿Te pasa eso en la cafetería? No. Pero entras a este lugar y no sabes por qué, pero tienes tantas ganas de explotar a llorar. Eso es que Jesús, en la persona del Espíritu Santo, está en este lugar. Y déjame decirte que Él no está aquí para unos y se esconde para otros. No, Él está aquí para todos y para todos por igual. Él quiere bendecir a todos y a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Pero el problema no está en Jesús. El problema suele estar en nosotros. No es que Jesús tiene más poder en unos que en otros. Pero muchas veces lo que nos falta es, como te he dicho antes, la determinación. Esta mujer enseñó al mundo este secreto. Puedes acercarte a Jesús y sacar su poder. Así que lo primero que necesitamos es determinación. Lo segundo que vemos en esa historia es que hace falta algo más que determinación. La determinación ella la tenía desde el momento que dijo, yo tengo que tocar a ese hombre. Estaba determinada en hacerlo. Pero lo segundo que encontramos es que además de la determinación nos hace falta un punto de contacto. Di conmigo, un punto de contacto. Cuando ella le tocó el borde del manto a Jesús, Jesús podía haber dejado la historia ahí. Pobre esta mujer, con ese flujo de sangre, mira, la pobre ya es sana, qué bueno. Pero Jesús no hizo nada de eso. Él detuvo todo y hizo a la mujer decir públicamente todo lo que le pasaba. Alguno podría decir, qué vergüenza, mejor la hubiera mandado sana para su casa y nadie se entera. No, aquí hay varias enseñanzas. Lo primero, como te decía antes en los testimonios, tenemos que ser un pueblo agradecido y darle la gloria a Dios por todo lo que Dios hace.
Pero resultó que cuando esta mujer le dio la gloria al Hijo de Dios por lo que él había hecho, Jesús la dejó limpia delante de todo el pueblo. Recordamos que era una mujer considerada inmunda. Si Jesús no llega a sacar a la luz lo que había sucedido, ella se iba con su milagro, pero ante la sociedad seguía siendo una inmunda. Entonces Dios siempre va a restituir lo que Satanás te ha robado. Le había robado la salud, pero le había robado algo más importante, ese profundo rechazo en el alma y ese vivir apartada de la sociedad, sola. Y esa mujer, solo Dios sabe el tiempo que llevaba sin un contacto físico. Así que Dios vino a restituirle esto. Pero pasó algo más. Cuando ella le tocó, Jesús estaba dejándonos ahí una enseñanza. Ese día todo aquel pueblo aprendió que el poder de Dios puede desatarse hacia una persona con un punto de contacto. En esta historia el punto de contacto era el manto. ¿Por qué lo sé? Porque ellos aprendieron esto cuando vieron lo que sucedió con esa mujer. Y la Biblia dice que después las multitudes corrían a tocar el borde del manto de Jesús. Y encima eran sanadas y eran liberadas las vidas. ¿Por qué? Porque aprendieron que hay puntos de contacto aquí en la tierra que pueden desatar el poder que hay en otra dimensión. En esta historia, el manto. Habían encontrado ese punto de contacto con la unción. Y nosotros debemos encontrar ese punto de contacto con esa unción, con ese poder que necesitamos para tomar nuestro milagro. La iglesia primitiva estaba familiarizada con esto. No solamente fue el borde del manto, en los Hechos de los Apóstoles, en el Hechos 2, sabéis que vino el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos fueron ungidos. Pero dice la Biblia que en Hechos 4 hubo como un aumento de poder, volvió el Espíritu de Dios a ser derramado y dice que Pedro quedó ungido de tal manera que la gente pensaba, si solamente la sombra de este hombre toca a mi mamá, toca a mi abuelita, toca a mi hijo, me toca a mí, voy a ser sano. Y entonces dice ahí en la Biblia, creo que está en Hechos 5, dice que la gente comenzaba a sacar a los enfermos en sus camas y en los lechos y a dejarlos ahí tirados en la calle. ¿Sabéis para qué? Para que Pedro al pasar, la sombra tocara a esos enfermos y ellos se sanaran. Un punto de contacto. No era el borde del manto, no era la sombra de Pedro la que tenía el poder, era el punto de contacto que hacía que ese poder se desatara a favor de aquellas vidas. Otro punto de contacto es la imposición de manos. Jesús dijo a sus discípulos, pondréis las manos sobre los enfermos y ¿qué sucederá? Sanarán. ¿Tú crees que mis manos tienen algún poder? Déjame decirte que no. ¿Tú crees que la sombra de Pedro tenía algún poder? Déjame decirte que no. Solamente que al Señor le plació hacerlo así y entonces Él establece puntos de contacto, vamos a decir, como Él me lo explicó a mí, entre su dimensión y la mía. Lo tenemos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que la imposición de manos, en la imposición de manos hay una transmisión espiritual o una transferencia de poder. En el libro de los Números nos cuenta que Dios le dio unas instrucciones a Moisés cuando a él le tocaba dejar el cargo para poner a Josué al cargo. Dios le dijo, vas a hacer así. Tú, Moisés, vas a poner tus manos sobre Josué y habrá una transferencia. Le estaba transfiriendo el cargo con la imposición de manos.
Vamos a leerlo ahí en Números 27. El versículo 22 y 23 dice: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué como Jehová le había mandado. Nosotros no vamos nunca por libre, amén. Nos sujetamos a lo que Dios manda. Dice, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Y vuelve a decir, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Cuando Moisés muere, dice la Biblia en Deuteronomio, que Josué fue lleno del Espíritu Santo porque Moisés había puesto las manos sobre él. La imposición de manos tiene poder y tú no debieras nunca rechazarla, nunca permitir que hablen mal de ello. En el Nuevo Testamento la gente sabía todo esto. Por eso mismo dice la Biblia que la gente quería traer a sus hijos para que Jesús simplemente pusiera las manos sobre ellos. ¿Por qué? No hacemos las cosas para que quede bonito, hacemos las cosas porque tenemos conocimiento de que hay poder en lo que se está haciendo. Y recordar que he dicho que la unción, la presencia de Dios sobre una persona tiene la virtud de traer una transformación, de traer una sanidad, de traer una liberación. Entonces, cuando una persona tiene conocimiento de esto, le da valor a la imposición de manos, porque sabe que hay un poder que se va a desatar a nuestro favor. Cuando Pablo se encontró con Jesucristo en el camino de Damasco, la Biblia dice que Pablo se quedó ciego. Tuvieron después que llevarle, que acompañarle, iba ciego. Decirme algo. ¿El poder es de Jesús? ¿Por qué Jesús no sanó a Pablo? Porque Jesús le dijo a Pablo cómo él iba a recibir la vista. ¿No le había podido sanar él? Claro que sí. Pero había instituido Dios mismo que la imposición de manos sería la que iba a traer la vista a Pablo. Por eso le dijo, hay un discípulo que se llama Ananías, Dios ya había hablado en visión. Hay un discípulo que se llama Ananías que vendrá a ti, pondrá las manos sobre ti y tú recibirás la vista. ¿Podía haberle sanado Jesús? ¿Para qué le dio todo este discurso? Porque Él establece las cosas y las cosas se hacen a la manera de Dios. Así que cuando hay un llamado de sanidad, no te vuelvas a quedar en la silla diciendo, no, a mí Dios me toca aquí. No, si Pablo no llega a ir donde Ananías para que Ananías le ponga las manos encima, Pablo se queda ciego. Sigue al Espíritu de Dios, que en el hombre está metida la semilla de la independencia. Y uno siempre quiere hacer lo que cree que tiene que hacer. Pero lo que crees que tienes que hacer no siempre va a funcionar. Es mejor seguir lo que Dios dice que tienes que hacer. Amén. Hay ciertas cosas que se reciben directamente de Dios. Yo me meto en el secreto con el Señor. Y por supuesto Dios me unge y por supuesto estoy con Él. Y hay muchas cosas que Dios desata sobre mi vida ahí. Pero yo tengo el conocimiento de que hay otras muchas cosas que a menos que alguien ponga las manos sobre mí no van a ser desatadas. Dime tú, ¿por qué el Señor nos tuvo que llevar en el 2010 hasta la punta de Colombia para que aquel hombre pusiera la mano sobre nosotros? Dios podía haberlo hecho en mi casa. Nos agarra a Tony y a mí en un ayuno de esos que hacíamos juntos y nos habla, chicos, vais a salir al ministerio. Pero no fue así. Ese hombre puso las manos sobre nosotros y se desató todo lo que vivimos hoy. No rechaces las cosas de Dios o las cosas como las quiere hacer Dios. No las rechaces. Hay muchas personas que las rechazan y se van a ir al cielo igual, pero van a llegar con la mitad de las cosas que Dios había preparado para ellas. Porque recuerda, hay cosas que Dios te da en el secreto, pero hay otras cosas que Dios ha establecido dártelas por imposición de manos. Amén.
Otro punto de contacto es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, vamos a decir que es, pues, es que el Señor siempre me explica con dimensiones. Dios no vive en mi dimensión natural, con calles y piedras y ladrillos. Dios vive, pero vive en otra dimensión. Amén. Entonces la palabra de ciencia es como si el ministro pudiera saber, o en verdad sabe, lo que está sucediendo en esa dimensión. Alguien se está sanando del hígado. Y el ministro envía la palabra de ciencia. Alguien se está sanando del hígado. Esa palabra de ciencia es el punto de contacto que va a desatar el poder de lo que está sucediendo en aquella dimensión para que se establezca en esta dimensión. Puntos de contacto. Tú tienes que estar atento. Cuando tu pastor te dice, se está sanando alguien de la columna vertebral y tú toda la vida con la columna vertebral mal y dices, ¿quién será el agraciado que le está sanando Dios? Cuando enviamos aquella palabra de ciencia de la diabetes, ¿recordáis? Mari era bien nuevita y me gusta que a veces la gente nueva atiende lo que decimos, se lo cree y lo recibe y ya. Una mujer se está sanando de la diabetes. Tuvo vergüenza en levantarse y decir soy yo, pero ella en su espíritu dijo, ¿esa soy yo? Por eso se fue al médico a que le volvieran a hacer las analíticas, porque sabía en su espíritu que esa palabra era para ella. Ella estaba enferma de diabetes. ¿Para quién va a ser? No se quedó mirando a ver a quién le cae la bendición. Cuando Dios desata algo, tómalo. Otro punto de contacto es caminar con el ungido. Hemos dicho que el poder de Dios es esa unción, ese poder, esa presencia de Dios que hay sobre una vida. Entonces, cuando tú caminas con una persona que está ungida, te estás frotando con la unción. La Biblia dice en Jeremías, serás como mi boca. Y es que hay personas que tienen la boca de Dios, pero es que hay personas que tienen la boca del infierno. Quedas enfermo y en lugar de estar con el ungido, estás con el chismoso y con el murmurador y con el criticón. Y le dices, me salió un bulto y te dice, eso es un cáncer. Y estás con el ungido y le dices, estoy enfermo, me salió un bulto, eso es para la gloria de Dios y ahora en el nombre de Jesús se va fuera. La diferencia. Mientras el ungido en una conversación, por mal que te vaya siempre, va a levantar tu fe. La persona que está llena de chisme, de crítica, de murmuración, siempre va a venir a destruirte. Destruirá tu fe, destruirá las buenas conversaciones, destruirá la armonía del ambiente, lo destruyen todo. Escoge bien con quién caminas, con quién te juntas. Otro punto de contacto, lugares ungidos. Éxodo 3:5 dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Una vez escuché una historia de Katherine Kuhlman. Esta mujer llenaba estadios y hacía eventos tremendos. Y un día hizo un evento tan grande que tuvieron que cerrar las puertas por toda la multitud que había allí. Y dice que quedaban fuera de las puertas como 5.000 personas que no pudieron entrar al evento. Y un predicador boliviano que había ido hasta ese lugar a ver a esta señora y se dio con la puerta a las narices, pues no le dejaron entrar. Dice que se levantó allí y comenzó a decir, el mismo espíritu que hay ahí dentro está aquí fuera. El mismo espíritu que hay ahí dentro está aquí fuera. Toma tu milagro. Y esa palabra desató que todo el mundo comenzó a sanarse allí. Ese hombre se fue para Bolivia y Dios le abrió las puertas y pudo orar por la mujer del presidente de Bolivia, que estaba muy enferma. Y sucedió que oró por ella y esa mujer se levantó de su enfermedad y el presidente de Bolivia le entregó los estadios y hacía reuniones de 70.000 personas. ¿Dónde tomó la unción ese hombre?
en el seminario bíblico. ¡Mentira! En un lugar ungido, donde la presencia de Dios que movía a Kathryn Kuhlman era tan grande que alcanzó, traspasó las paredes, traspasó la puerta, y ese hombre en ese punto de contacto con la fe agarró y dijo: si con ella te mueves así, conmigo te puedes mover así, amén. Y le dio la gloria a Dios con todas las sanidades que hizo. Nosotros estamos en un lugar ungido. ¿De dónde te crees que vienen esos testimonios como Esther? El primer día que viene, nadie la toca y Dios la sana. Porque ella entró a un lugar ungido. No puedo hablar de todos los puntos de contacto, pero los paños, recordamos los paños de los Hechos. No son cosas supersticiosas, están en la Biblia. La gente llevaba los paños de los enfermos donde el apóstol Pablo para decirle: pon tus manos aquí, ora por estos paños, porque luego llevaban los paños a los enfermos, se los ponían y esa gente se sanaba. Nosotros tenemos un testimonio poderoso en este lugar que está en el Facebook, está en el YouTube y en el Facebook, de una mujer que se movió en fe y nos trajo una prenda de un familiar de Venezuela. Y esa mujer se llevó la prenda a Venezuela y su familiar estaba en coma, y cuando le pusieron encima, el hombre resucitó y el Padre del impacto vino a cielos abiertos a conocernos. Eso es tremendo. Yo sé que son las señales de todo lo que Dios está por traer. Porque nadie más ha tenido la fe de traer esos paños. Trae los paños para que oremos por los enfermos, amén. Y lo tercero y más importante, y con esto termino porque esto es un segundo, esta mujer que se abrió paso, costándole mucho. Siempre te digo, las cosas que valen cuestan. Esta mujer llevaba 12 años debilitada con un flujo de sangre. ¿Cómo estaría su cuerpo? Débil. Pero con toda su debilidad ella empujó contra hombres, contra mujeres, contra todos para tocar el borde del manto del Maestro. Y cuando lo tocó, encontró que Jesús desataba esta palabra: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto nos enseña que al punto de contacto hay que añadirle la fe. Toda la multitud tocaba al Maestro, pero solo una mujer tocó la fuente de la bendición para sacar poder de él. Piénsalo, todos tocaron la fuente de la bendición. Algunos se apretujaron con él, pero solo una mujer tocó esa fuente de bendición para sacar el poder a su favor. Jesús hubiera podido decirle: sabes, de tener todo aquí, alguien me ha tocado, pero me ha tocado con fe. Por eso se ha llevado su milagro. Debemos aplicar la fe. Por eso cuando las palabras de ciencia se desatan y Dios dice, la persona concreta, tú estás sufriendo esto y este milagro es para ti. La persona dice, bueno, ya se verá si sucede. Lo dejó ir. Eso es una ofensa al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios unge a las personas, a los ministros, a los pastores, el liderazgo que está establecido. Dios lo unge, pero cuando ponen las manos sobre ti, eres tú el que tienes que activar ese poder. Porque recuerda esto, el poder no es del ministro. El poder no es del ministro. El poder no está en las manos. El poder no está en el paño, en esa prenda que nos trajeron para orar. El poder no está en la sombra de Pedro. El poder está y es de Dios. Entonces Él solamente nos va a usar como punto de contacto. Y cuando nosotros ponemos las manos sobre alguien, no es que para unas personas hay más poder y para otras personas hay menos poder. Cristo es el mismo y el poder es el mismo. Y mis manos son las mismas y el punto de contacto es el mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia la marcas tú.
A algunos no les gusta escuchar esto, pero esto es la verdad de Jesús. Jesús fue el mismo en todos los lugares, pero no todo el mundo pudo sacar de Jesús lo que algunos sacaron. La diferencia la marca tu fe. La fe, voy a pedir, los músicos me ayuden, la fe es el canal por el cual fluye la unción y se activa a tu favor. Y nunca me vas a poder decir, es que yo, pastora, no tengo fe. El pastor nos enseñó que todos tenemos fe. Cuando tú te montas en un ascensor para subir a un 5º piso, ¿tú le has puesto la fe a ese ascensor? A nadie se le ocurre pensar, ahora el mecanismo se va a quebrar y me voy a quedar aquí, voy a caer. El problema no está en que no tengamos fe. El problema está en dónde colocamos esa fe. ¿En quién colocamos esa fe? Muchas personas tienen más fe en los brujos que en el Hijo de Dios. Más fe en los hechiceros que en el Hijo de Dios. Tienen fe, pero la colocan mal. ¿Quieres activar hoy el poder a tu favor? Aquí, hoy y ahora, hay un punto de contacto. Hay muchos puntos de contacto. Está el lugar ungido. Está la imposición de manos. Puedes traer un paño. Las personas han traído los móviles con la fotografía del familiar y Dios le ha hecho el milagro. Están las palabras de ciencia. En este lugar está el punto de contacto, con lo que solamente falta tu determinación y tu fe. Las personas que nos están escuchando, el punto de contacto será el televisor, será el móvil, será la tablet, el ordenador. Por eso nos escribís diciendo que habéis tenido una liberación, viendo la predicación, que habéis sido sanados de algo, porque esto es un punto de contacto. Así que lo que se está moviendo aquí en este lugar hoy también es para ti. Nosotros queremos invitarte, ya que el poder no es nuestro, a ser determinado, a moverte con determinación, a levantarte de esa silla con determinación, a buscar hasta que encuentres ese punto de contacto entre tú y Dios y que después le añadas tu fe para llevarte tu milagro.